Iniciando el seminario de causas de colapso en puentes. Bueno, me presento, soy el ingeniero Guillermo Vázquez Bardales. eh, Soy ingeniero civil de profesión. Tengo un máster en edificaciones, en estructuras de edificación por la Universidad de Barcelona, así como también un máster en Big Manager por la misma universidad, especialización por el CIFE Stanford en BDC. Y soy certificado en ACP para Revit Structures, Revit Estructuras, ¿no? El día de hoy, a través de CERSA, del Instituto CERSA, vamos a hablar sobre las causas de colapsos en puentes, que, que ha sucedido en muchos casos, ¿no? Y hemos podido ver a lo largo de las noticias, quizás en el día a día de nuestro trabajo como ingenieros o personas cercanas a la ingeniería, pues ese tipo de problemas que han ocasionado colapsos, ¿no? Han hecho que un puente, por decirlo así, tengan problemas, ¿no? Entonces, hoy, han tenido afectación pues a las personas, a la vida humana, ¿no? Y también por diversa índole que puede ser ajenas al carácter estructurista o al profesional de estructuras que haya diseñado el puente, también o causas propias del profesional, ¿no? Y también hemos tenido colapsos, pues, de puentes a través de fenómenos naturales, ¿no? Entonces, vamos a ver el puente en sí. ¿Qué es un puente? ¿No? Definiendo lo que puede ser un inicio, una opción de definición de lo que podría ser un puente. El puente siempre va a ser una obra que sirve para salvar un obstáculo. Puede ser un obstáculo pues natural, ¿no? También puede ser un obstáculo creado por la acción del hombre, pero en general podemos definir el puente también como una obra lineal, ¿ok? Entonces, también sirven algunos puentes para el soporte de tuberías, conductos, ¿no? Y pueden ser construidos en diversos terrenos, ¿no? Eso es lo que es un puente. Podemos ver en las fotografías de la exposición que tenemos pues puentes muy famosos, ¿no? No sé si alguien lo pueda reconocer los puentes, pero son puentes con diversas características que también se han trascendido a través de la historia también, ¿no? Entonces, así como estamos mencionando el carácter histórico de algunos puentes, em, por ejemplo, los puentes creados en la época romana que aún persisten, y también los puentes históricos no son ajenos a nuestra historia peruana, ¿no? Estos puentes también podemos encontrar los puentes incas, que aún algunos persisten, ¿sí? Em, entonces tenemos pues una clara definición de que los puentes pueden persistir, ¿no? A través de la historia, a través de los años, y tener pues una configuración adecuada y también ser útiles para la humanidad, que ese sería uno de los fines primordiales, ¿no? Que tendríamos como puente, utilización de un puente o de cualquier tipo de estructura. Y constatamos siempre que los puentes tienen dos partes, que sería la superestructura y la subestructura, ¿no? O infraestructura. Si hablamos de superestructura, hablaríamos de la conformación eh, pues existente entre un tablero que soporta pues las cargas y también las vigas, las armaduras, tal vez los cables de puentes postensados, y estas transmiten pues los esfuerzos hacia los apoyos, y una infraestructura que está pues abocada a lo que es los pilares, los estribos, que son los apoyos del puente y que soportan la parte superior del puente o la superestructura, y estos elementos estructurales pues
se encargan de transmitir el esfuerzo, los esfuerzos a los terrenos, ¿no? Al terreno. Entonces vamos a ver algunas partes de un puente que, que podemos visualizar, ¿no? En la diapositiva tenemos un puente que alguien podría decir qué tipo de puente es este, para también participar a través del chat, por favor. Entonces, tenemos una definición de un puente, pero las partes que podemos encontrar del puente son los pilares, ¿no? Como podemos ver, la fundación del puente, tenemos los estribos, el estribo izquierdo, el estribo derecho, tenemos justamente la viga, que muchos han hecho mención el día de hoy. Por ejemplo, hay una apreciación distinta del señor Freddy Richard, y menciona Marca Huanca, ¿no? Freddy Richard Marca Huanca, menciona que también puede ser un puente postensado. Hay un cabezal, hay otro cabezal, y tenemos longitudes. Este puente es un puente, pues, justamente postensado, ¿no? Con unos cabezales. Tiene una rasante, tiene una parte superior, luz libre, así como también tenemos una distancia del lado inferior de la viga hacia el terreno que conocemos como gálibo, ¿no? Gálibo o gálibut. Para algunos también, en algunas latitudes conocen con ese término. Y de repente elementos no por el menos, no menos importantes serían las barandas, ¿no? Que también tenemos que realizar algún diseño cumpliendo las normas ASTO y que son justamente materia de estudio al momento de hacer el diseño de un puente. Entonces, esas son las partes de un puente para conocerlas de manera general y tenerlas en cuenta, ¿no? Ahora, los tipos de puentes y sus longitudes de aplicación, ¿no? Va a ser de acuerdo justamente a esta tablita que tenemos aquí. Nos va a permitir a los que estamos involucrados dentro del diseño de puentes tener justamente una distancia de la luz principal y con ello, pues, tipificar el puente a ser utilizado. Entonces, si yo tengo una luz de 6 metros, haré un puente colgante, haré un puente pretensado, haré un puente atirantado, quizás un puente losa, ¿no? Entonces, ¿cómo yo puedo definir el tipo de puente? Y también puedo decir o definir los materiales que yo pueda utilizar. Entonces, si yo tengo una longitud de 6 metros, mi opción más óptima sería la utilización de un puente losa, como un puente o el puente más sencillo o simple que podamos encontrar. Entonces, si yo encuentro una longitud de 30, por ejemplo, hasta 80 o un poco más de 100 metros, ¿qué tipo de puente según esta tabla tendría que utilizar? En las longitudes de 30 hasta 100 metros. ¿Qué dicen? En reticulado, puentes mixtos, miren, puentes en arco, miren, si estamos entre 30 hasta 100 metros, hay varias opciones, ¿no? No solamente una. Podríamos optar por tableros mixtos, podremos también puentes reticulados de arco, y de un rango de 30 hasta 80 podríamos utilizar las vigas pretensadas. Ahora, si nos definimos solamente en la pregunta, estarían cumpliendo los puentes reticulados y también los tableros mixtos. ¿Por qué no tomamos las vigas cajón pretensadas? Porque en 30 metros no estaría el rango de acción de este tipo de puentes. Ya, Freddy me pide que pueda repetir lo que estábamos diciendo. Estábamos consultando, Freddy, si, por ejemplo, qué rango de acción o qué tipo de puente podría utilizar justamente entre una luz de 30 metros hasta 100 metros. Entonces, decíamos que justamente que los puentes reticulados, abarcando la pregunta, y tableros mixtos serían los adecuados, ¿no? Para en este tipo de puentes. Ahora,
Ahora, hablábamos, bueno, están consultando sobre el tiempo Bailey, cuándo y a qué longitud se debe aplicar. Bueno, el tipo del puente Bailey es un puente metálico que tiene una consideración de carácter provisional. Entonces, no, al entender que sería provisional, tiene un carácter de no permanente. Entonces, aplicarlo siempre, bueno, siempre tiene esa aplicación el Bailey cuando, por ejemplo, hay un colapso de puentes y rápidamente se ensambla el puente y se soluciona los problemas que puedan existir. Mayormente tiene ese uso el puente Bailey y tiene longitudes de hasta 20-30 metros, ¿sí? ¿Ok? Entonces, eso es lo que podemos observar. Bueno, tenemos ya longitudes mucho más grandes que serían los puentes colgantes, los atirantados y en arco, ¿no? Y acá hay tipos de puentes que nosotros podemos encontrar, los puentes en arco, el puente de arco atirantado, que el arco podríamos considerarlo inverso a lo que sería el arco en sí, el puente voladizo, como ustedes pueden observar, los puentes atirantados, puente colgante, puente de vigas continuas y los puentes de armadura. Em, ¿Qué podemos encontrar a estos tipos de puentes que estamos observando? Y acá hay algunas especificaciones para el diseño, ¿no? Entonces, bueno, justamente estábamos revisando en la tarde por un tema por un tema justamente de labores, del trabajo que personalmente realizo. em, Estábamos hablando, bueno, no exactamente de puentes, pero tal vez de la normativa, el cumplimiento de la normativa en general. Entonces, hablaba y ahora mencionamos la normativa aplicable en el Perú, ¿no? A los puentes. Entonces, como primera referencia y como carácter mandatorio, tendríamos que cumplir el manual de diseño de puentes, ¿no? Para empezar. Ahora, después, bueno, y este manual está basado justamente en las normas ASTO, ¿no? Que muchos de ustedes seguro lo conocen y dominan. Y entonces, ahora la pregunta es, ¿cuál sería la norma que ustedes tomarían como primera referencia al momento de querer diseñar un puente? Uno el MTC y dos el ASTO. Christopher Rosales de repente está nombrándolo como una orden, o sea, en orden. Ya primero, manual de diseño de puentes, vigente, dice Uber, no, Freddy también, menciona lo mismo, ¿ok? Entonces, eh, y a veces eso es tomarlo como una referencia, ¿no? Y siempre, quizás, no sé, tomamos como primera instancia la normativa americana, ¿no? Ahora, tenemos que entender que la normativa se va aplicando, se va actualizando, perdón. Entonces, esta normativa que nosotros o que tenemos esa actualización hace que quizás la actualización de la norma americana no esté a la par o al ritmo de la norma peruana. Entonces, como primera instancia, tendríamos que tomar acciones sobre la norma peruana y luego tomaríamos la norma ASTO. Ahora, teniendo también entendido que podemos encontrar ciertas carencias en la normativa peruana respecto a una actualización de la norma americana, ¿no? Entonces, eso también tendríamos que considerarlo. Bien, bueno, la ingeniería básica dentro de todo este tipo de proyectos concernientes a puentes em, está involucrada pues los estudios topográficos, hidrología, e hidráulicos, ¿no? En los topográficos obviamente para hacer el estudio del terreno, así como información meramente básica, y en hidrología los regímenes de avenidas máximas y factores hidráulicos que van a llevar justamente la precisión hidráulica del río. Y
¿Por qué sería importante entre estos dos estudios básicos? ¿Cuál creen que sería el más importante o el menos importante? Ustedes a su criterio. Yo creo, a mi entender, ¿sí? Que ninguno sería de restarle importancia, ¿no? Entonces, ambos son importantes, ¿no? Entonces, muchas veces cuando conllevamos una, un análisis, una evaluación, ¿no? De algún criterio y demás, siempre nos concentramos a tener valoraciones. Ahora, yo siempre digo que de repente a simple vista algo puede ser menos importante, pero no lo es, ¿no? La vida siempre está hecha de pequeños grandes detalles, por decirlo así. Entonces, ambos son importantes. Del estudio topográfico nos va a demandar también hasta saber la composición del terreno, quizás la forma, ¿no? Y el estudio hidrológico nos va a ayudar justamente a saber el comportamiento de máximas avenidas. Y muchas veces ese comportamiento em, o esa carencia en el estudio hidrológico, dándole la importancia necesaria, ha hecho que nosotros, como peruanos, tengamos ciertas pérdidas en muchos ríos, ¿no? En muchos, perdón, puentes que han involucrado colapsos y pérdidas económicas para el Perú. Veo que están levantando la mano, la verdad que son bastantes los participantes. Por favor, les pediría que su participación o preguntas o respuestas lo puedan hacer por escrito para que me facilite las cosas. Sí, no sé, ¿hay alguna opinión? Veo que tiene Freddy, por favor. Sí, para facilitarme las cosas, por favor. Ya, lo que nos menciona Freddy es que los estudios hidrológicos determinan el ancho, máximas avenidas y conservar el gálibo. Claro, entonces nos permite dimensionar en verdad por decirlo así, el caudal de agua que vamos a tener que afrontar, ¿no? Y justamente en una máxima avenida, que es un régimen histórico, tendríamos el dato del máximo caudal que, que tiene a un periodo de retorno, ¿verdad? Ahora, eh, ¿qué es algo que tenemos o que deberíamos de tener en cuenta siempre en el tema de puentes y en sí, en su carácter natural del agua? Sería que el agua o el río siempre tiende a recuperar su cauce, ¿no? Entonces, muchas veces han existido obras de ingeniería que han subestimado pues, el accionar del agua y pues han sido construidas a su manera y después quizás el río recupera su cauce y esas obras han sido afectadas. No solamente hablamos de puentes, sino también de ciertos tipos de estructuras que han sido edificadas, ¿no? De esta forma, sin considerar las máximas avenidas y los cauces de los ríos, ¿no? Entonces, por ahí va la importancia y como dice nuestro compañero Freddy, nos va a determinar el ancho, máximas avenidas y nos va a ayudar a conservar el gálibo, ¿no? Porque al tener también un gálibo o el vamos a tener ciertos problemas, ¿no? También mencionan el estudio geotécnico y justamente no estamos cortando o ignorando los otros tipos de estudios que involucran el tipo de la generalización de los puentes, ¿no? Por ejemplo, los estudios geológicos, ¿no? Ya nos va a determinar formaciones geológicas y de acuerdo a ello también las características correspondientes, ¿no? Entonces, quizás pueda existir una falla y eso conlleva el emplazamiento de un puente o el no emplazamiento de un puente, ¿no? Entonces, todo esto hace que nosotros tengamos, ¿no? Información a la mano. Entonces,
Ustedes pueden concentrarse y decir que de información el día de hoy es lo que más vale, ¿no? Entonces, hacer un puente también conlleva el conocimiento de cierta información que no debe ser por ningún momento subestimada. Al contrario, esta información debe ser tomada en relación a lo que siempre debemos emplazar cualquier tipo de estructura. Si bien es cierto, estamos abocados el día de hoy a hablar sobre puentes, pero los estudios geológicos y geotécnicos no son ajenos a otro tipo de estructuras de envergadura. Ahora, también tenemos estudios de riesgo sísmico que nos va a definir justamente la existencia de una probabilidad de existencia de sismo, ¿no? Entonces, o sea, cómo se puede comportar la estructura ante una acción sísmica. Ahora, predecir que va a existir un sismo tal día, tal hora, eso no está dentro de nuestro alcance, pero sí podemos definir los espectros necesarios de diseño para ver el comportamiento del puente, ¿no? Entonces ya estamos hablando también, por ejemplo, en el carácter sísmico, el aislamiento de puentes, ¿no? Entonces, de acuerdo también a su complejidad e importancia, ¿no? Entonces, eso es necesario. Y sale a raíz también de todo esto que hemos visto colapsos de puentes, de grandes puentes, ¿no? No estamos hablando de repente de un puente losa, un puente que conecta quizás un distrito o un caserío, sino puentes que también conectan grandes ciudades, ¿no? Entonces, quizás también por acción propia de la naturaleza, porque justamente hablamos del impacto ambiental eh, y el impacto justamente de este puente con la naturaleza, o sea, construir cualquier, cualquier tipo de edificación por parte del el hombre, ¿no? Afecta a los entornos ambientales, a los entornos naturales, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros podemos atenuar el daño que vamos a realizar por la construcción de este tipo de estructura? Es grande, ¿no? Es grande los problemas que podamos encontrar. Entonces, aparte, por ejemplo, podemos tener estudios de alternativas con nivel de proyecto. Por ejemplo, ver qué solución costo-beneficio podemos encontrar dentro de todos los puentes, ¿no? Entonces, existe mucho, ¿no? Existe muchos estudios que utilizar, que realizar, ¿no? Para un puente. Quizás también por acá, y no está dentro de la presentación, y que hoy en día involucra mucho a la gestión de un proyecto, al management, es el tema concerniente al manejo de la sociabilización de los puentes, porque, por ejemplo, ¿quién puede decir sociabilización? O sea, me refiero a la generalización de los proyectos, o sea, eh, antes, mucho antes, cuando queríamos hacer una carretera, algún puente, hasta un colegio, la gente, los pobladores eran muy accesibles hacia la creación del proyecto porque entendían que beneficiara a todos, ¿no? Iba a beneficiar a todos. Pero hoy en día, la gente es muy renuente a brindar la facilidad para la creación de este tipo de estructuras, ¿no? O pases de carreteras, ¿no? Existen muchas deficiencias, existen muchos problemas ahí, pero ya no es como antes. Entonces, es necesario que sociabilicemos los proyectos, es necesario que sociabilicemos que los proyectos son necesarios y que van a dar beneficios a todas las personas, ¿no? A todos los pobladores. Y, por ejemplo, acá vemos unos imágenes de los estudios topográficos que involucran a la generalización de puentes, ¿no? Al estudio de puentes. En estudios geotécnicos vemos los ensayos descritos, también como el tema de estratificación de suelos, ¿sí?
Bien, y también un poco de predimensionamiento de los puentes, ¿no? Esta tablita necesaria para saber cómo sacar de los tramos simples, así como tramos continuos de los diversos tipos de puente. Puentes con vigas T, vigas cajón, vigas de estructuras peatonales, losas, ¿no? Acero, vigas de completenzado, cerchas, ¿no? Em, y ahí podemos ver la longitud, cómo se puede hacer el predimensionamiento. Em, la profundidad mínima, y ahí menciona que incluye el tablero. ¿Sí? Bueno, vamos a ver fallas en los puentes. No sé si alguien conoce estos puentes que están en las imágenes. Claro, miren, vamos a observar. Bueno, bueno, acá ahí tenemos unas fallas, que vamos a indicar de los puentes, ¿no? Bueno, unos deterioros, grietas, fisuras, oxidación de estructuras metálicas, bueno, que podemos encontrar. Bueno, el primer puente que vamos a revisar es este puente de Minneapolis, ¿ya? Eso se realizó, este puente, la falla se produjo en Estados Unidos, ya el año 2007, y acá tuvo una afectación de 9 muertos, ¿no? Hubo 9 muertos en el puente de Minneapolis, ¿sí? Eso es lo que, eso es lo que se tuvo en este puente. Este es un puente que soporta o tenía un, este, un tráfico de 2000 vehículos, ¿no? 2000 vehículos, y tenía 8 carriles. Ahora, lo que trajo en, en perjuicio de este puente es el que fue en una hora, por decirlo así, hora punta, ¿no? Pero esta falla, este puente de Minneapolis se produjo en el río Mississippi, ¿no? En el río Mississippi. No me dicen puente de solidaridad. No, claro, hay varios puentes, ¿no? Han estado escribiendo ahí. El amarillo es el que se desplomó, claro, es fue el que se desplomó. El otro es el puente de Reque, el río Rímac, ¿sí? Ya, estaba describiendo esto, pero este es el otro puente que les estoy mencionando de Minneapolis, ¿no? Y fue este puente que tenía 8 carriles y que tenía un tráfico de 2000 vehículos diarios, ¿no? Eh, ok. Ahora, qué es lo que ocurrió acá, ¿no? Entonces, el puente fue edificado, ¿no? Bueno, fue diseñado en una zona donde, bueno, aparentemente, como vemos en la figura, ¿no? En la diapositiva, eh, se ve pues un puente pues colapsado y lo demás, pero quizás no veamos un clima muy adverso, pero este puente tenía un problema en una época es afectado por nevadas, ¿no? Entonces, eso es lo que se tenía, pues, en, espérense, en cierta predisposición, y abajo había tenido en la cimentación ciertos problemas en el tema de la corrosión de la cimentación. ¿Ok?
¿Qué es lo que había pasado? Que también en la época de las nevadas hay una unidad de transporte en Estados Unidos, en Minnesota, que estaban a cargo del mantenimiento del puente y, por ejemplo, para justamente realizar el uso o limpieza de ciertos productos en la superficie, habían utilizado productos químicos, ¿no? Ahora, esto es uno de los factores que se dice que había contribuido a la corrosión de los cimientos, ¿no? Entonces, ahora, antes de que se produzca la caída del puente, ¿ya? Ya se había indicado también que este puente tenía ciertos problemas en su estructura, ¿no? Entonces, en el año 90, en este puente, esto se produjo en 2007, ¿sí? Que el puente estaba estructuralmente deficiente, pero esto fue declarado por el gobierno federal, ¿no? Entonces, pero igual se siguió utilizando y también anunciaron que habían problemas en la corrosión del puente, ¿no? Igual, ¿no? Tomaron nota, por ejemplo, la Universidad de Minnesota también tomó nota de las deficiencias, ¿no? Y, y puso en tela de juicio, pues, cómo habían realizado el puente, ¿no? Pero igual lo siguieron utilizando, ¿no? Y el año 2006 también se volvió a colocar el puente y se calificó en su utilización, por ejemplo, de un puntaje de 100 se le dio 50. Y lo que se indica en la normativa americana también, que los puentes que tengan puntajes debajo de 80, se debería realizar una rehabilitación, ¿no? Pero igual, em, y las causas, o digamos las acciones correctivas no se siguieron, ¿no? Entonces lo dejaron, digamos, en veremos lo que estaba pasando del puente. Em, entonces, lo que estábamos hablando, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que se podría haber evitado para tener este problema? Por ejemplo, hablábamos de corrosión, ¿no? Hablamos de este puente que en verdad es un puente de arco metálico, ¿no? Hablamos de justamente la nevada, del uso de productos químicos que afectaron al, a, la, a los cimientos del puente, ¿no? Ahora, este, ¿cómo podríamos haber evitado, cómo se podría haber evitado todo esto si ya tendría una baja calificación de seguridad ya anunciada hace 15 años, ¿no? Y se tenía deficiencias estructurales de este puente, ya se tenía conocimiento, ¿no? Quizás hacer las acciones correctivas, tal vez un reforzamiento y también no se actuó sobre la corrupción de la cimentación del puente, ¿no? Entonces todo esto no fue atendido y fue objeto de oídos sordos, ¿no? De las autoridades. Entonces, cuando colapsó el 1 de agosto, con un alto índice de tránsito y bueno, afectó bastante y tuvieron 9 muertos, ¿no? Estados Unidos en esta zona de Mississippi. Ya, entonces, vamos a ver también acá la explicación sobre justamente la corrosión que puede traer los cimientos y los procesos que definen los cambios de erosión, ¿no? La erosión de los ríos, ¿no? Entonces, eso también afectó a lo que nosotros podemos encontrar en las acciones de fuerzas sobre los puentes. Ahora,
Ahora, esto de la oración, de la erosión de lo que puede ser en las orillas, es un proceso algo complicado y entendiendo que muchas veces el río no va a ser recto. Entonces, esto viene ocasionando por las acciones que se puedan generar de formas helicoidales, que muchas veces nosotros lo podemos ver dentro del río o como fuerzas o llamadas ciertamente remolinos. Ahora, estas fuerzas no solamente se podrían formar quizás con corrientes continuas, sino también en corrientes estacionarias, pero en menor medida. En cambio, en las corrientes continuas lo vamos a encontrar con una mayor pues acción, ¿no? Y la solución de estas corrientes es compleja, como estábamos viendo, pero ya se optan por modelos más simples para justamente evitar la erosión que al final ocasiona una socavación y también las fallas en los taludes que evalúan pues los planos teóricos de las fallas, ¿no? Entonces, eso también tendríamos que evitar y acá podemos observar la imagen, ¿no? Que esta es la forma de un talud, ¿sí? También del tema de las aguas, y eso sería después del colapso de este talud, ¿no? Como podemos ver, por saturación al nivel de la altura del agua, ¿no? Como lo podemos observar. Ahora, esta es la quebrada Topará, que es lo que estaban mencionando en el puente anterior que habíamos descrito, ¿no? Em, esto es lo que estamos observando y vamos a explicar lo que está ocasionando, ¿no? Estos, algunas fallas algunas imágenes de lo que se vio de este puente. Ahora, creo que este puente aparte tuvo una connotación política, ¿no? Me parece que, si bien no me equivoco, lo inauguró Alan García, ¿no? Y al poco tiempo también se produjo la falla del puente. Entonces, fue objeto de mucho escarnio, mucho furor político y fue objeto también de memes, me parece, ¿no? Entonces, acá vemos la planta del puente y algunas de las deficiencias que fueron encontradas para observarlo el mismo, ¿no? La directriz y la flecha del arco, respecto a la directriz y a la flecha del arco, tenemos que entender que la curva, ¿no? Funicular de las cargas, eh, existe un desgaste, ¿no? Al utilizar el tema de la flecha. Ahora, acá el puente, al conformar este arco con una flecha de 12 metros, eh, se asegura que no se desarrolle una flexión en todo su conjunto del puente. Entonces, digamos que hubo una deficiencia en los arcos como primer punto a analizar. Entonces, eh, sí, eso es lo que podríamos encontrar. Ahora, con una flecha de 12 metros, no se aseguró justamente que trabajen a flexión en su conjunto los dos arcos del puente. La primera deficiencia, ¿no? La segunda deficiencia fue el tema de los anclajes en las péndolas, ¿no? Para transmitir una carga, un axil de 53 toneladas, ¿no? Entonces, esto lo vamos a ver en la fotografía también. Hubo una deficiencia en los anclajes de las péndulas. O sea, aparte que el arco no ha estado conformado, por decirlo así, o no trabajaba a flexión, aparte su anclaje ha sido deficiente, ¿no? Otra observación es en el arranque. eh, Habría que asegurar para esfuerzos a compresión también, ¿no? Como se puede observar.
Entonces, esa es una tercera observación que se podría hacer a este puente. Ahora, al fallar los anclajes, es como si esto se desprendiera, ¿no? Entonces, al final el puente se comporta un puente recto y tiene una deformada, según análisis, de 32 centímetros al paso de una carga móvil. Ahora, esta flecha, al ser un puente que no está sostenido, la flecha es excesiva, ¿no? Y produce un colapso. Entonces, ya no se estaría conformando por un puente en arco atirantado, ¿no? ¿No? Entonces, eso es lo que nosotros estaríamos encontrando, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que nosotros estamos observando. Entonces, esas son las fallas que se podría encontrar en este puente. Ahora, las fisuras también se encontró en las deflexión, en las vigas de rigidez, como nosotros podríamos ver. Ustedes encuentran no solamente, aparte de las deficiencias encontradas en el arco, en los arcos que se están viendo, también se encuentran zonas de tracción inferior, ¿no? Entonces, acá también se han presentado fisuras, y estas fisuras me parece que podemos encontrarlo aparte en estas fotografías, también se ve en la parte centrales del puente, ¿sí? Y ustedes, como pueden ver, es el corte en la falla en la zona de tracción inferior. Y esas las fisuras de torsión que son aparte, ¿no? Que se estarían encontrando en estos planos de falla, y esto está cercano a los extremos de las vigas principales, ¿no? Justamente, Jason me dice que no se escucha. Bueno, sí, bueno, no sé si el resto me está escuchando, pero no he tenido ningún inconveniente hasta el momento. No sé si me pueden confirmar. Y al parecer no han contemplado tampoco excentricidades en el extremo derecho de la viga y de los momentos torsores, ¿no? Y justamente ustedes pueden ver el tiro de las péndolas, la reacción de la rosa y el empotramiento justamente de la losa hace que se forme este giro y esa excentricidad en los planos, ¿no? Y como pueden ver, existen este tipo de fisuras, ¿sí? Entonces, eso es lo que también ha ocurrido. O sea, estamos viendo las fallas o sea, el desprendimiento al final del arco, ¿no? Por las péndulas, y el comportamiento al final como un tramo recto del puente, y aparte las fisuras que se encuentran de torsión en las vigas de rigidez, y aparte también en las vigas principales, ¿no? Ahora, las vigas transversales, también como podemos ver en la fotografía, habrían sido reforzadas a flexión, ¿no? Y para el corte se habría dispuesto fibras de carbono, ¿no? Eh, sería luego la puesta en servicio se habría explicado como un subdimensionado, ¿no? De las armaduras de flexión y corte frente a las solicitaciones. ¿Ok? Entonces se habría encontrado este tipo de problemas dentro del puente, ¿no? Tenemos esta idea, ¿sí? Y se encontraba este tipo un deficiente armado para las vigas transversales. Ese sería otro de los inconvenientes que se habría tenido para este puente, ¿ok? Entonces, aquí también, ¿no? Se muestra ciertas fisuras, como podemos observar, ¿no? Que al final también conllevó a que este puente, pues, colapse, ¿no? Bueno, y también estaría hablando de fisuras de flexión en las protecciones del propio puente, ¿no? Entonces, esto, si vemos la fotografía general,
no solamente hablamos del tema de las articulaciones en la parte superior, sino también, digamos, de las protecciones por tema de seguridad, ¿no? Justamente, y esto se explica porque la falla en la parte superior de la articulación, entonces eso ha hecho que la parte inferior también se vea afectada, ¿no? Entonces, tenemos una zona de mayor empalme de barras y todo lo demás, ¿no? Entonces, ese es el inconveniente que se ha tenido, ¿no? Entonces, también se ha visto en la fotografía, ya que existe esa, 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 esas fisuras, se están observando en la fotografía, y esa es la representación también que se ha podido observar de este puente, ¿no? Me parece que ya esto, la verdad que em, no se ha visto un caso, salvo el último puente de Ayacucho, no se ha visto tan escandaloso como en otras ocasiones, ¿no? Ahora, este es otro puente, el colapso del puente Yucllapampa en Junín, ¿sí? Que también colapsó, y obviamente todo lo demás se tuvo un gran inconveniente, que este puente pues falló el 2018, ¿no? Hubo un exceso de carga, ¿no? De un camión, estaba pasando un camión, y esto se produjo en Jauja, ¿no? Ahora, los daños, pues se tuvo una persona herida y el puente colapsado. Ahora, perdón, pasando al anterior, ya solamente he mostrado la figura de este puente. Si bien es cierto, se puede considerar como una afectación a, al, al puente, y se podría entender a una primera instancia por la fotografía que esto fue por carácter natural, pero no fue por un carácter natural. Se entendió que hay un exceso de carga, ¿no? En este puente. Y se tuvo este colapso, y bueno, sí salió herido pues una persona, ¿no? En este inconveniente que se tuvo, ¿no? Y bueno, eh, no llegó a mayores, y tuvo una parte del camión aquí. Y como les digo, tuvo este problema. Ahora, este puente, el siguiente que vamos a analizar, no es un puente peruano, sino es un puente que es sobre la avenida 6 de agosto en Bolivia, ¿no? Y esto se produjo en el año 2015. Y esto fue un conjunto de proyectos que tenía pues en cuenta 4 puentes similares, ¿no? Y esos están ubicados unos a otros, ¿no? En la Avenida Independencia, Panamericana, y ya en Bolivia. Bien, esta es la fotografía de los puentes, ¿sí? Como pueden ustedes observar, hay algunas fallas que se pueden ver a la vista en la conformación del mismo, acá también las armaduras. Las fallas que se encontraron en estos puentes, em, en los tramos prefabricados, justamente tienen algo similar a lo que hemos encontramos del puente anterior que analizamos en Togora, justamente que coinciden en las fallas en las péndolas, ¿no? Y hubo fisuras menor que 0.4 milímetros en algunas secciones del arco, y que vamos a ver el momento de la falla de este puente. Y esta falla se produjo tuvo una falla tipo frágil,
Como ustedes pueden observar, el puente la falla del puente se produjo justamente con el paso de los vehículos, ¿no? Y tiene las fallas en las péndulas, una falla tipo frágil, y también tuvo las afectaciones en las zonas de seguridad, ¿no? Y las deficiencias en todas las fisuras del armado de las vigas longitudinales. Entonces, una vez más, se tiene fallas en las péndulas y justamente al considerar este tipo de fallas y al tener un tablero bastante extenso y la luz extensa hace que esto se comporte y sea excesiva la luz o la flecha, por decirlo así, y tengan ese tipo de inconvenientes, ¿no? Y bueno, o sea, aparte, toda estructura tenga ciertos inconvenientes como nosotros podemos observar, ¿no? Ahora, este es el puente del que no se cayó, ¿no? Se desplomó. Entonces, aquí podemos observar el puente de la solidaridad, ¿no? Está, esto está emplazado en el río Rímac, como podemos observar.